¿Has visto? Sí, buenas noches con todos. Si quieres ya podemos iniciar. Ok, Bien. adelante, Martín. Bueno, continuando un poco con la temática de ayer y para finalizar el tema del monitoreo, está desactivado la compartición de la pantalla. ¿Podrían activarle, por favor? Ayer habíamos revisado, bueno, un poco de cómo funcionan los sistemas hídricos, tanto superficiales como sistemas subacuáticos, ¿sí? Eh, Acuíferos. Y ahora vamos a tomar levemente, ¿sí? Un tema que también nos interesa, que es el tema de los cuerpos lénticos, que pueden ser considerados como ríos, perdón, como lagunas, lagos y cualquier tipo de recurso hídrico que no tenga la dinámica de un río, ¿no? Que no tenga un intercambio tan frecuente, que sea estático. Victoria, está desactivada la compartición. Sí, ya está viendo eso, Rodríguez. Espérame un momentito, por favor. Bien, entonces, no queda mucho, de hecho, igual que la última vez. Eh, bien, el muestreo en lagos y embalses, ¿sí? Estos cuerpos tienen unas características, sí, que sobre todo es necesario conocer de cara al monitoreo, ya que debido a que no tienen este intercambio turbulento tan frecuente como lo son los ríos, ¿sí? Es muy importante saber el estado térmico de los lagos o los embalses, ¿sí? Debido a que tienen una estratificación térmica, ¿sí? Hace que el agua del lago se comporte como cuerpos distintos y esto se conoce como el epilimnio y el hipolimnio, ¿sí? Como podemos ver un poquito en la gráfica de abajo, inferior, podemos ver que las zonas que están en contacto con la atmósfera suelen tener una temperatura más elevada, ¿sí? Después tenemos una zona de intercambio de temperaturas en la que varía mucho, como podemos ver aquí, ¿sí? Y finalmente, podríamos estar hablando ya del hipolimnio, que generalmente tiene una temperatura muy baja. En la mayoría de los cuerpos está alrededor de los 4 grados, muy, muy, muy por debajo de lo normal, digamos, ante la exposición atmosférica, que suele rondar los 20 grados, ¿sí? Dependiendo, obviamente, de las zonas en las que estemos muestreando, de los sitios, de las características del lugar, ¿sí? En estado de mezcla, sí se puede considerar como un solo cuerpo hídrico, ¿sí? Es por eso tan importante saber si está estratificado o está en estado de mezcla. Eh, a menos de que haya, por ejemplo, algún tipo de dinámica que haya cambiado esta estratificación, por ejemplo, lluvias muy fuertes o la presencia de alguna maquinaria dentro del agua o cosas por el estilo, va a estar en estado de mezcla. Si no, siempre estará estratificado y es importante conocerlo de cara al monitoreo. Para la toma de parámetros in situ, ¿sí? De estos cuerpos, generalmente vamos a tomar pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, temperatura y profundidad Secchi.
Generalmente estos son los mismos parámetros para todo, exceptuando el tema de la profundidad, ¿sí? Porque esto nos va a permitir saber la calidad del agua también. El disco SECI es un disco de al menos de 20 centímetros de diámetro que se usa para medir la penetración luminosa en el agua y de manera indirecta la turbidez que ésta pueda tener, ¿sí? Es diferente a un río porque al estar estancado, los, los procesos que se llevan a cabo son muy distintos. Puede haber, por ejemplo, eh, demasiados nutrientes, lo cual puede generar otros procesos contaminantes y que deterioran la calidad de estos cuerpos. Ahora, para el muestreo de, bueno, no, de acuíferos, sí, vamos a saltar un poquito a los acuíferos. Para el muestreo de acuíferos, lo que habíamos hablado, sí, un poquito antes de continuar aquí, importantísimo el tema de cuerpos lénticos, es que se toma básicamente de la misma forma que un cuerpo lótico, ¿sí? Que un río. Básicamente tenemos los mismos parámetros de calidad, ¿sí? Se han parado cualquier tipo de usos y la normativa no establece realmente una diferenciación entre los dos tipos de cuerpos. Lo importante es simplemente saber el tema de la temperatura. Obviamente tendremos que basar nuestro muestreo en función de la temperatura también, sabiendo dónde está el hipolimnio, dónde está la termoclina, dónde está el hipolimnio, y entonces sí hacer una muestra representativa de todo el cuerpo. Para el muestreo de acuíferos, sí, un poquito saltándonos, vamos a, para tomar las muestras son muy similares a las del agua corriente abierta también, sin embargo, se debe tomar en cuenta que para monitorear un acuífero es necesario conocer la dinámica, velocidad, transporte y dirección de los niveles, ¿sí? Como les había dicho, el estudio de acuíferos previo al monitoreo o una caracterización inicial a través de una red piezométrica es indispensable, ¿sí? Por esta razón es recomendable y dependiendo de la normativa aplicable, puede ser también obligatorio, como por ejemplo en normativas sectoriales, establecer un sistema de piezómetros en el área de influencia directa de las actividades. La red de piezómetros, sí, lo que hacemos simplemente es, dependiendo de los estudios geológicos e hidrogeológicos que hayamos realizado, sea por fuentes secundarias o sea por un experto en el tema o a través de pozos que ya se encuentren en la zona, vamos a establecer en el área de influencia directa de la contaminación. Por ejemplo, si es que hay zonas factibles de derrames o donde nosotros realizamos un vertido directo hacia el ambiente, no necesariamente hacia cuerpos hídricos, y de eso también ahora les hablo un poquito. Eh, pues tenemos que instalar una red de piezómetros que nos permitan evaluar cuáles son los niveles freáticos, ¿sí?, que tiene el acuífero y de esta forma mapearlo. Este sistema permitirá no solamente la toma de muestras, sino también el monitoreo de avance en la contaminación en caso de existir. Es decir, es muy importante de cara al monitoreo de remediación muchas veces, ¿sí? La remediación que se haya emprendido y el entendimiento real sobre la dinámica del cuerpo hidrogeológico. Ahora, en base a esto, lo vamos a ver muy, muy generalmente, pero básicamente lo que hace un mapa de superficie freática o mapa piezométrico, ¿sí?, es que establece, al igual que en la topografía, ¿sí?, al igual que en la topografía terrestre, las curvas de nivel, ¿sí?, que tiene el acuífero, pero no de su estructura rocosa, sino de sus niveles piezométricos, ¿sí?, de sus niveles de agua. Si es que en un punto A el agua se encuentra a una profundidad de 3 metros o 4 metros y en el punto B es diferente, varía de 6 a 8. Entonces, vamos haciendo estos mapas y modelando también en algunos software que hay especiales para esto, por ejemplo el Surfer, podemos ver ya cómo funciona el acuífero, ¿sí? ¿Dónde puede estar la contaminación? ¿Dónde puede detenerse la contaminación? Si es que, por ejemplo, es contaminación por hidrocarburos,
vamos a saber que siempre va a viajar generalmente o va a viajar sobre la superficie del acuífero, no va a ingresar demasiado en zonas muy internas, y eso nos va a permitir saber cómo monitorearlo, dónde monitorearlo y cuál va a ser la dinámica de nuestros contaminantes. Para las generalidades del muestreo hidrológico, ¿sí? Se suele usar preservantes químicos en algunos casos para mantener las condiciones originales de la muestra, especialmente en las mediciones de metales. Por ejemplo, se puede utilizar ácido clorhídrico para preservar que no haya una descomposición o que no haya reacciones de hidrólisis o oxidación dependiendo del tipo de preservante químico que utilicemos en las muestras, ¿sí? Además, la preservación de las muestras también se debe utilizar refrigeración, ¿sí? Generalmente de 4 grados centígrados, congelamiento o protección de la luz, dependiendo de qué es lo que vayamos a medir. Si es que nuestros contaminantes son fotorreactivos, entonces tendremos que utilizar los recipientes adecuados para hacerlo. Y es necesario llevar la muestra lo antes posible al laboratorio, donde se realizará el análisis. Bien, con esto terminaríamos el tema que habíamos empezado el día de ayer. Y vamos a continuar con lo que es monitoreo de calidad de aire, ¿sí? Bien. Hola. Sí, pues gracias. ¿Podrían silenciar los micrófonos, por favor? Bien, en cuanto al monitoreo de calidad de aire, emisiones y ruido, sí, que es lo que vamos a tomar el día de hoy. Primero, como siempre, vamos a tratar primero el medio, cuáles son las dinámicas del medio, las principales reacciones, qué es la atmósfera, cuáles son los contaminantes atmosféricos, temas de emisión, ignición, y bueno, vamos a pasar como siempre a través de la normativa y llegando a un punto donde tengamos generalidades de muestreo también, tanto para aire como para ruido, ¿sí? Entonces, bueno, la atmósfera, ¿sí? Como saben, la atmósfera terrestre actual es el resultado de la evolución de esta a través de miles de millones de años, ¿sí? Eh, Primeramente, la atmósfera primitiva estuvo formado por compuestos de hidrógeno, ¿sí? Que realmente es el componente mayoritario dentro del universo, ¿sí? Y también por otros como metano, amoníaco, vapores de agua que también se formaba, obviamente por reacciones químicas, y pues otros que también escaparon, ¿sí? Por la falta de una atmósfera madura y que se fugaron, digámoslo así, ¿sí? Principalmente eh, tenemos que la atmósfera es una capa gaseosa, ¿sí? Que está dividida en varios niveles. Principalmente hablamos de troposfera, que se puede considerar, existen varios criterios también aquí, pero se puede considerar que está entre los 0 y 10 kilómetros y realmente es el lugar donde nosotros basamos todas nuestras actividades, o la mayoría, a menos de que sea un tema de monitoreo meteorológico, por ejemplo, los aviones que vuelan un poco más alto, pero en general, las actividades humanas que nos interesan se manejan aquí en la troposfera. Después está la estratosfera, que llega hasta los 60 kilómetros. Ya los vamos a explicar una por una. Mesósfera hasta los 80 y la ionosfera, que llega hasta unos 900 kilómetros, dependiendo del sitio donde busquemos la información también. Pero esto es básicamente un promedio. Dentro de los componentes principales, como ya seguramente muchos han estudiado y se lo saben de memoria, nitrógeno al 78%, oxígeno al 21%, y trazas de otros elementos como argón, como xenón, como CO, CO2, entre otros, ¿sí? La contaminación, sí, afecta mucho a la composición de las moléculas y reacciona y también ocasiona reacciones negativas para el ambiente, ¿sí? Obviamente genera calentamiento global, disminuye la calidad del aire
y presenta y ocasiona afectaciones a la salud. Como definición, podríamos hablar de que la contaminación atmosférica es la introducción en la atmósfera por el hombre, directa o indirectamente, de sustancias o energía que produzca efectos nocivos. Poner en peligro la salud, degradar los recursos y los ecosistemas, deteriorar bienes materiales y perjudicar los lugares de esparcimiento y otros usos del ambiente, ¿sí? Aquí, muy importante que la contaminación atmosférica no solamente es química, sino que también puede llegar a ser térmica, dependiendo del tipo de generador que podríamos llegar a tener, y que eso también está marcado en el monitoreo. Bien, como vemos aquí, un gráfico un poco básico acerca de cómo funciona la atmósfera y los cambios de temperatura que pueden llevarse a cabo en esta. Aquí solamente estamos hablando de 120 kilómetros, pero la ionosfera puede llegar muchísimo más alto, casi a los 1000 kilómetros, en donde también la temperatura asciende abruptamente. Bien, las propiedades de cada capa están relacionadas con las reacciones que se producen entre sus componentes, y estas se deben a dichos componentes, ¿sí? Su distinta reactividad, la radiación que llega a cada zona y su densidad también son importantes. La mayor importancia es la de la troposfera, como les había dicho, porque es donde nosotros desarrollamos nuestras actividades, y también es en la que se producen la mayor cantidad de los fenómenos meteorológicos y en donde se acumulan los contaminantes atmosféricos debido a las turbulencias, a los cambios verticales y horizontales que ocasionan también, o que son ocasionados también por los cambios de temperatura atmosférica. En la troposfera se acumula la mayor parte de vapor de agua y dióxido de carbono, ¿sí? Que absorben una gran parte, hasta el 20%, de la radiación solar, que es captada por la atmósfera. También absorbe parte de la radiación de la superficie de la Tierra, que emite al enfriarse, por lo que puede provocar un efecto invernadero. Un poquito hablando del efecto invernadero, solo para contextualizar el tema, básicamente es, ¿sí?, que debido a la contaminación ambiental, y que ya vamos a ver un poco acerca de las reacciones que se pueden ocasionar, pues entra demasiada radiación a la Tierra, ¿sí? Demasiada radiación ultravioleta, llega a la Tierra, penetra, ¿sí?, choca, se transforma, se genera, entonces ya cambia la longitud de onda, deja de ser una luz ultravioleta, pasa a ser infrarroja la energía, y entonces eso básicamente es calor que se emite, y la cantidad de CO2 que puede existir en la atmósfera no permite que este calor salga, ¿no? Que esta radiación vuelva al espacio. Por lo contrario, queda rebotando dentro del planeta, y eso a grosso modo es el calentamiento global. En la estratosfera u ozonosfera, en ella se invierte la gradiente de temperatura, y a los 60 kilómetros la temperatura puede alcanzar unos 700 grados centígrados. Se caracteriza por un aumento en las cantidades de ozono con respecto a las existentes de la troposfera, y el aumento de la temperatura se debe a las reacciones de fotodisociación en la que ella se produce, ¿sí? Ya vamos a ver lo que es la fotodisociación. En la mesósfera, ¿sí?, la temperatura disminuye de nuevo con la altura, llegando a menos 70 grados. En la mesopausa, este descenso parece debido a la disminución de concentraciones de ozono y la consiguiente disminución en la absorción de la radiación solar de esta sustancia. Como les decía, todo básicamente en este tema tiene que ver también con el calentamiento global, ayudándonos un poco del ozono. La termósfera y la ionosfera sí son las capas más altas, se caracterizan por un aumento regular de la temperatura, o lineal podríamos decirlo, con una altura llegando hasta los 1000 grados centígrados, en los límites superiores hasta los 900 kilómetros. Este hecho está relacionado con la absorción de la radiación solar ultravioleta por el oxígeno y nitrógeno moleculares. Este aire ionizado por la radiación solar es responsable de la reflexión de ondas de radio. Simplemente esto es un tema un poco informativo, seguramente lo podrán leer mucho más a fondo, pero es para caracterizar un poco lo que vamos a ver, ¿no? Las propiedades físico-químicas que tiene la atmósfera, pues entre varias que pueda tener, está la movilidad, ¿sí?, que es muy importante de cara al monitoreo,
y hay que saberlo que el aire se encuentra siempre en constante movimiento. La compresibilidad, que es la presión atmosférica, puede variar proporcionalmente a la densidad y a la temperatura de la misma. La expandibilidad, al disminuir la presión, aumenta la expansión del aire, como en zonas altas, como la ciudad de Quito, que es transparente, incolora e inodora por naturaleza, ¿sí? Por tanto, todo olor, todo color, toda opacidad que pueda generarse puede ser considerada también como contaminación ambiental. La diatermancia, que es la propiedad del aire atmosférico a ser atravesado por los rayos solares sin calentarse por ello, ¿sí? Estamos hablando del aire atmosférico como tal, ¿sí? No de las capas como ya lo habíamos visto, ¿sí? Bien. Ahora, las zonas de la atmósfera, también es importante conocer que el aire de la atmósfera está compuesto por una mezcla de gases, cuya proporción se mantiene prácticamente constante en las capas bajas, y una serie de partículas sólidas y líquidas que se encuentran presentes en suspensión en cantidades variables. Estas pueden ser, como habíamos visto, bueno, como vamos a ver, el material particulado, los sólidos sedimentables, el vapor, los gases, entre otros. Y en función de la composición de este aire se pueden diferenciar dos capas en la atmósfera. La primera es una homósfera que se encuentra dentro de los primeros 80 kilómetros, presenta una mezcla homogénea de gases en su mayoría, debido obviamente a las turbulencias que existen en ella, ¿sí? La composición es constante, como les digo, gracias a estos movimientos verticales y horizontales, y las turbulencias impiden que gases menos pesados como el helio o el hidrógeno escapen a zonas más altas también. Es decir, trata de mantener un sistema homogéneo siempre mezclado por el viento. Y en cambio la heterósfera está sobre los 80 kilómetros, donde los gases se disponen en capas horizontales dependiendo de sus pesos moleculares. Al no existir una mezcla por turbulencia, hay intercambios únicamente en los límites entre las capas. Ahora, entramos un poco más en materia, ¿sí? Las reacciones sobre la atmósfera. Primero, los contaminantes se ven implicados en las reacciones, sin todas las reacciones que puedan pasar. Casi siempre los contaminantes están implicados, a menos de que sean muy, muy persistentes o que químicamente sean muy, muy estables, ¿sí? La mayoría van a reaccionar. Dependiendo de su composición, su densidad, la densidad de las regiones, perdón, y la radiación solar que también sea, bueno, que llega a esas capas. El nitrógeno es uno de los componentes más importantes, como vimos, el más abundante en la atmósfera, y además también tiene muchos compuestos nitrogenados que pueden generar varias reacciones, ¿sí? Es muy poco reactivo por la elevada energía que se necesita para romper su triple enlace, y por otro lado también el oxígeno tiene una energía de enlace menor y por tanto es mucho más reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que los compuestos nitrogenados sí que van a reaccionar, pero básicamente si están oxidados, pues reaccionarán mucho más, ¿sí? El oxígeno es aquí la clave de todo. Por ejemplo, en la fotodisociación, las radiaciones de alta energía son capaces de disociar las moléculas de oxígeno según la reacción. Como podemos ver aquí en estas fórmulas, podríamos ver que el oxígeno molecular con una cierta radiación que puede recibir desde la atmósfera, ¿sí? Con longitudes de onda menores a 240 nanómetros, puede llegar a disociarse en dos oxígenos atómicos, ¿sí? Entonces, aquí es donde empiezan ya realmente las reacciones que nos interesan de cara a la conservación y de cara también a la contaminación. En ciertas ocasiones, este oxígeno que está en molecular más un oxígeno atómico eh, y otros contaminantes, como por ejemplo los óxidos de nitrógeno, ¿sí? Pueden generar también ozono, ¿sí? Y este ozono, que también puede reaccionar con ciertos niveles de radiación,
puede ocasionar que se vuelva a generar oxígeno molecular y oxígeno atómico. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Sí? Un poco para aclararlo, es que estas reacciones de fotodisociación en las zonas altas de la atmósfera permiten mantener un equilibrio de la concentración entre la generación de ozono, la generación de oxígeno molecular y atómico, ¿sí? Lo que evita que generalmente esas radiaciones que se pueden, o sea, que se caracterizan como nocivas, puedan llegar a la Tierra, ¿sí? Es aquí cuando entran los NOx, ¿sí? E intervienen alterando estos ciclos y consumen el ozono que se genera. Entonces se parten los ciclos, se deja de generar ozono, se parte la atmósfera y entonces tenemos los problemas que vivimos actualmente. Y además también otros contaminantes como los clorofluorocarbonados, ¿sí? Los CFCs tan famosos que se utilizaban mucho en la industria, tanto para el tema de aerosoles como para el tema de refrigeradores, por ejemplo, ¿sí? Actúan de la misma manera y evitan la formación de ozono e irrumpen en los ciclos naturales químicos de la atmósfera, ¿sí? Bien, la importancia de una atmósfera equilibrada. En la atmósfera con las características descritas, la que controla el calor que nos llega, ¿sí? Del Sol distribuyendo uniformemente y evitando variaciones que podrían llegar a estar, ¿sí? Desde los 82 grados centígrados hasta los menos 140. O sea, sin la atmósfera no habría vida en la Tierra. El 30% de la radiación incidente se refleja en la atmósfera, sin nubes y superficies de la Tierra, y el 50% llega a la Tierra, la calienta, y el 20% es reabsorbido por la atmósfera antes de llegar a la Tierra, ¿sí? Esta atmósfera que en millones de años de evolución ha conseguido una composición que permite la existencia de la vida está siendo alterada por el vertido incontrolado de contaminantes, que es la contaminación atmosférica, y esto puede producir un deterioro global de la atmósfera, alterando capas de ozono, puede alterar zonas más limitadas también, teniendo una incidencia local, regional, donde se pueden producir efectos a menores escalas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que estos contaminantes, aparte de que pueden generar problemas globales, también pueden generar problemas locales que pueden ocasionar, por ejemplo, estados de emergencia, como pasa mucho en las ciudades grandes, por ejemplo, como México, por ejemplo, como Santiago, en las que realmente los niveles de contaminación son tan altos que se prohíbe la circulación vehicular, inclusive en muchas ocasiones se prohíbe parquear vehículos en las ciudades, y esto obviamente es un problema que está en el control, ¿no? Y obviamente en el monitoreo. Como ya vemos y lo sabemos así a grosso modo, existen consecuencias importantes para la salud en Quito, sí. En Quito también, por supuesto, es muy grave. De hecho, un poquito antes de continuar, me dicen que en Quito también otras de las ciudades que pueden llegar a tener estos niveles altísimos. Es cierto, nosotros generalmente eh, no vivimos eventos emergentes, pero debido a que nuestra legislación es muy permisiva en este sentido. En otros países las concentraciones de contaminantes son muchos menores para poder ser declarado un estado de emergencia. Entonces sí, en Quito también pasa, sobre todo porque estamos en un valle entre montañas, tenemos temas de inversión térmica, por ejemplo, que ocasionan también que los contaminantes cada vez sean más concentrados, ¿no? Y que hay días que realmente, si ustedes pueden ver, existe una nube que cubre toda la ciudad por inversión térmica. Entonces sí, es muy importante de cara al monitoreo. De hecho, existe un monitoreo, una red de monitoreo de contaminación ambiental en Quito y que nos permitiría, en caso de tener unos valores altísimos, declarar estados de emergencia. La verdad es que yo no lo he vivido, pero sé que pasa en otros países donde la legislación no es tan permisiva. Ahora, estos eventos de contaminación pueden generar obviamente consecuencias sobre la salud humana, que pueden afectar piel, ojos,
otros sistemas del cuerpo como sistemas nerviosos, dependiendo del tipo de contaminantes. Si, por ejemplo, existen contaminantes con metales pesados, entre otras cosas, sí. Pero el principal perjudicado, como sabemos, es el sistema respiratorio, ¿sí? Ya que realmente lo que puede pasar es que lleguen a los alvéolos y básicamente ocasionen daños que pueden determinar en bronquitis, en efisemas, en cánceres, y que obviamente afectan al corazón y al sistema circulatorio. Bien, ahora dejando a un lado un poquito el tema de la atmósfera total, vamos a ver lo que es la meteorología, que también es importante de cara a saber la caracterización inicial que necesitamos en un estudio de impacto ambiental. Tanto la meteorología como la climatología son muy importantes. Vamos a ver las diferencias. Gracias a esto, realmente lo que podemos hacer es caracterizar adecuadamente nuestro sistema, ¿no? Y he incluido también un ejemplo real de un cálculo de pluma de contaminación, por ejemplo, en la que ya podríamos utilizar estos datos obtenidos desde la climatología y la meteorología, ¿sí? Primero, la meteorología es una rama de la geofísica que estudia de forma detallada la envoltura gaseosa, ¿sí? Y va desde la superficie hasta el límite superior de la atmósfera gaseosa. Aproximadamente estudia los primeros 12 kilómetros de la atmósfera, que es decir, donde nosotros nos desarrollamos, la troposfera, y está siempre atada a la climatología, que es la ciencia que estudia el clima y su relación con el medio ambiente, plantas y vida animal. Es importante en muchos campos, incluyendo la agricultura, la aviación, la medicina, la geología, zoología y geografía, y es indispensable para la generación de estudios de impacto ambiental y, por lo tanto, para el monitoreo ambiental, que están incluidos en estos estudios y en los planes de manejo ambiental, ¿sí? Principalmente nos interesaría también la meteorología física, que estudia los procesos físicos que ocurren en la atmósfera, como radiación, temperatura, evaporación, condensación, precipitación, que de hecho muchos de estos factores son los que la autoridad ambiental solicita para una caracterización adecuada de la parte climática. Y además, la meteorología estadística, que estudia la información meteorológica distribuida en el tiempo y en el espacio. Aplica métodos estadísticos para obtener valores medios, normales, frecuencias y distribuciones. Este tema es muy importante, puede parecer un poco tedioso, pero realmente el tema de la meteorología física de los procesos y estadística de la medición a través del tiempo son primordiales. Por ejemplo, ya vamos a ver, en sectores estratégicos, minería, por ejemplo, es necesario tener datos de hasta 10 años de antigüedad con temas de climatología, ¿sí? En base, obviamente, a las estaciones meteorológicas del INAMI o las que tenga la Dirección de Aviación Ecuatoriana. Pero esto es importantísimo saber, que no solamente necesitamos los datos últimos que hayamos tenido, obviamente esto depende también de las regulaciones sectoriales, pero de cara a saber cómo funciona y para hacer un estudio de impacto ambiental es muy importante. Bien, la descripción climatológica para el estudio de impacto ambiental. Deberá considerar la identificación de la o las estaciones meteorológicas más cercanas, ¿sí? Como les decía, mismas que serán cartografiadas. En el caso de que por su ubicación las estaciones más cercanas no sean representativas o no haya una estación que realmente cumpla con el parámetro de estar en un área de influencia, aunque sea muy grande, ¿sí? Lo que podríamos hacer, ¿sí?, es emplear métodos estadísticos para determinar datos faltantes, como extrapolación, interpolación, entre otros, justificando el uso de la metodología aplicada. ¿Qué quiere decir? Que podríamos aplicar los datos de zonas aledañas o de regiones aledañas que tengan velocidades de viento parecidas o condiciones de temperatura similares, en las que podríamos utilizar y extrapolar nuestros datos, ¿sí? En caso de no tener una estación que cumpla con las características in situ del clima,
se deberá hacer la correlación entre dos estaciones que tengan las mismas características bioclimáticas, como les decía, incluida estaciones privadas en caso de existir, ¿sí? Que no todo el mundo, no existen muchas de hecho, pero que algunas estaciones sí que pueden tener alguna petrolera o sobre todo petroleras, por ejemplo, como Andes, que me parece que tiene estaciones climáticas porque tenía un aeropuerto que sí lo usaba, ahora mismo no lo está usando, pero me parece que es así, ¿sí? Y en casos de que no se pueda correlacionar los datos, ¿sí? Se realizará el análisis independiente de la estación del INAMI más cercana y la estación privada más cercana en caso de que existiese. La longitud del periodo de registro de datos meteorológicos utilizados para la caracterización, ¿sí? Considera un periodo mínimo de 10 años hasta el último periodo registrado en la estación. Esto es sacado de una normativa internacional que podríamos utilizarla en este caso. Tengo dos preguntas. La primera dice, ¿cuál es la distancia máxima a la que se podría encontrar una estación para considerarla válida y representativa para la zona de estudio? No existe una distancia, no hay un criterio de distancia para poder establecer que una estación puede ser válida si únicamente está en un radio de 10 kilómetros o de 100 kilómetros. No existe esto. Sin embargo, lo importante es saber que si, por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo en el bloque, me invento, 56, y la estación más cercana es la del Coca, que se encuentra a 60 kilómetros o 70 kilómetros, y no tengo información porque, yo qué sé, no existe el aeropuerto de Lago Agrio que tiene datos. Eso es importante saberlo, ¿sí? No siempre únicamente tenemos que tomar datos de INAMI, sino también de los aeropuertos que nos podríamos valer muy bien. Pero, por ejemplo, si no existiese, tendría que decir, ok, los parámetros que existen actualmente en mi zona de estudio de temperatura, de pluviosidad, generalmente tiene estas características de esta región y la región cercana, ¿sí? O la estación más cercana tiene unas características similares. Aquí sí que podríamos extrapolar dependiendo un poco de los parámetros, si es que son muy variables o no, pero sí se puede extrapolar porque son regiones parecidas en las que tienen dinámicas parecidas seguramente, ¿sí? Del DAC, del Coca o Lagar, sí, por supuesto. Como les decía, en caso de que no existiese, me refería, en caso de que no existiesen esos aeropuertos para este ejemplo en particular. Sin embargo, si es que, por ejemplo, ya vamos un poco más al sur, por ejemplo, en las zonas de Morona, en las zonas de... Ahí sí que vamos a encontrar mucho menos información y que vamos a tener que validar las estaciones más cercanas sí o sí. Y eso es factible. La autoridad ambiental te permite utilizar esos valores y justificarlos realmente porque son climas muy parecidos, usas algún tipo de información secundaria en la que te diga que la zona, yo que sé, sureste de la Amazonía ecuatoriana presenta un clima X o unas condiciones meteorológicas parecidas, entonces sí que lo puedes justificar sin ningún problema y se pueden utilizar estos métodos estadísticos de extrapolación e interpolación para poder llegar a hacer esto. Bien. Ahora, la contaminación atmosférica, ¿sí? No sé qué pasó, permítanme un segundo. Bueno. La contaminación atmosférica, sí, tenemos la clasificación de los contaminantes por su origen, que pueden ser primarios o secundarios. Ya sabemos, los primarios, los que se originan directamente así, y los secundarios, los que surgen a través de una serie de reacciones atmosféricas o térmicas que los van variando conforme avanzan en el aire, ¿sí? Por su composición química pueden ser orgánicos o inorgánicos, por su estado físico, obviamente sólidos, líquidos, partículas o gases, por su persistencia, si son persistentes o no. Si son persistentes, estamos hablando también que tienen
una característica muy probable de acumulación o bioacumulación y que también es monitoreable. Muchas cosas son monitoreables. Realmente, si hablamos de monitoreo ambiental, no solamente son los componentes, ¿sí? Sino también temas, por ejemplo, este tema de bioacumulación también es un indicador muy importante de la calidad de los ecosistemas. Los contaminantes principales, ¿sí? Para esta normativa, bueno, más que la normativa, para este ejercicio de aire, van a ser el dióxido de azufre, las partículas suspendidas, que están en partículas sedimentables o material particulado, óxidos de nitrógeno, ozono, plomo, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Sabrán muchos, pero no está por más decirlo, el ozono puede considerarse un contaminante también debido a que es altamente tóxico para el ser humano y para la vida. Los contaminantes no convencionales también se pueden caracterizar como benceno, cadmio y mercurio inorgánico. Eso basado un poco en la normativa y ya lo vamos a ver. El material particulado, ¿sí? Que es uno de los contaminantes más importantes de cara a al muestreo de emisión y de inmisión, el monitoreo de emisión e inmisión, puede clasificarse básicamente en estos tres, que estamos hablando de partículas sedimentables, ¿sí? Cuando son mayores a 10 micras o 10 micrómetros, ¿sí? Partículas en suspensión, que ya son menores a 10 micras, y las respirables, que son menores a 2.5 micrómetros. La terminología, sí, la normativa ecuatoriana generalmente toma en consideración el PM10 y el PM2.5, ¿sí? Las partículas sedimentables las trata como partículas sedimentables. Varias veces se habla de material particulado de manera general, sí, también en la normativa, porque no toda la normativa está realmente clasificada, excepto la sectorial muchas veces, lo que implica que el material particulado puede determinarse como toda partícula menor a 10 micrómetros. Los contaminantes primarios y secundarios, como ya habíamos visto, los primarios, estamos hablando de los que se generan principalmente en las fuentes de contaminación, ¿sí? Que son las calderas primarios. Que son las calderas, que son los generadores eléctricos, las chimeneas, etcétera. Así que ya los vamos a ver en un momento. Y son básicamente, ¿sí? Óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, óxidos de carbono, el mismo ozono nuevamente, y los de hidrocarburos, ¿sí? En general, como el benceno, los COPs, los HAPs o el metano. Además de dioxinas, PCBs y asbestos, ¿sí? Estos son los que se generan, para la redundancia, generalmente en las fuentes de contaminación primaria. Las radiaciones ionizantes y no ionizantes también son contaminantes primarios principales, ¿sí? Y las vibraciones y el ruido. No vamos a topar en este tema mucho el tema de las vibraciones porque es un poco, es muy cortito, ¿sí? Y tampoco las radiaciones ionizantes y no ionizantes, ya que nos iríamos a temas de radiofrecuencias y más complicado a temas de radioactivos, que también tienen su normativa específica, ¿sí? Y que realmente aquí en el Ecuador está muy poco normado, y si bien existe normativa específica, existe un ente de control, pero que a nivel ecuatoriano no tenemos mayor uso, exceptuando, por ejemplo, en temas de hidrocarburos o minería, donde para hacer ciertos estudios se utilizan isótopos radioactivos. Ahora, los contaminantes secundarios principales, sí, son el ozono troposférico, que ya vimos que es el resultante de las interacciones entre los compuestos y la radiación, como por ejemplo las reacciones fotolumínicas, ¿sí? Derivados de nitrógeno, que son NOx, ¿sí? Con reacciones de fotooxidación, pueden pasar a formar un
montón de otros compuestos. Los derivados del azufre, que en situaciones acuosas, y generalmente esto es muy importante de cara a los temas de lluvia ácida, pueden generar, por ejemplo, ¿sí? Ácido sulfúrico, que es lo que es la lluvia ácida y el smog. Y es por esto que se generan los niveles de emergencia en las ciudades tan contaminadas. Porque las emisiones son tan fuertes que al final del día hay tanta concentración, ¿sí?, de óxidos de azufre que terminan formándose estos ácidos. Bien, vamos a hablar de la emisión y de la ignición. Antes de esto, no tengo ninguna pregunta todavía. Bien. Los parámetros de calidad y los límites máximos permisibles. Obviamente, esto siempre está atado a la normativa, como ya lo hemos visto anteriormente. El muestreo de contaminantes atmosféricos, ¿sí? La medida de estos contaminantes en la atmósfera conlleva el empleo de un conjunto de procedimientos para evaluar si existen o no estos agentes, así como la evaluación de las concentraciones tanto en el tiempo como en el espacio, de tal forma que se disponga de un diagnóstico eficaz, es decir, a través del monitoreo, ¿sí?, para una posterior toma de decisiones con el fin de prevenir, reducir efectos de los contaminantes que pueden causar sobre la salud y el ambiente. Principalmente estamos hablando de toma de decisiones cuando, por ejemplo, en una industria, gracias a este monitoreo, nosotros podríamos ya evaluar el uso de alguna medida de control de contaminación, sea por filtros en las chimeneas, sea por cambios de algún tipo de generador que ya esté muy usado, que ya no sea eficiente en el uso del combustible, o, como habíamos visto, en ciudades para determinar casos emergentes. Los diferentes tipos de estrategias aplicables para abordar los problemas de contaminación atmosférica y para asegurar que las concentraciones de los contaminantes se reducen o se mantienen por debajo del nivel específico, aceptables hacen necesario un sistema de vigilancia y control de la contaminación del aire para la evaluación del cumplimiento de estos niveles, lo que es básicamente el monitoreo, ¿sí? Las diferencias, ya sabemos, se conoce como emisión a todos los gases que salen por los escapes, por las chimeneas, tanto de fuentes fijas como de fuentes móviles de contaminantes atmosféricos. Es decir, básicamente, la generación de energía en alguna, por ejemplo, termoeléctrica o generadores temporales o generadores emergentes, como por los autos, por los camiones, por los mismos aviones, etc. En tanto que la emisión es un concepto que abarca la calidad del aire en forma general y es el aire que se encuentra disponible para la respiración. Aquí es muy importante este tema que es que la emisión mide la calidad del aire que se encuentra disponible para respiración, lo que quiere decir que siempre está atado a un receptor, ¿sí? La calidad del aire. No nos vale medir la calidad del aire en un desierto. O sea, se puede hacer, pero no es la idea. La idea siempre es buscar un PCA, ¿sí?, que es un receptor crítico, ¿sí?, para poder evaluar el aire, ¿sí?, para que tenga un objetivo este monitoreo. Recordemos que siempre tenemos que tener objetivos claros. La medición de los contaminantes atmosféricos se puede realizar con el fin de conocer la calidad del aire de emisión, ¿sí?, o para controlar el volumen de contaminante emitido por un determinado foco de emisión. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Sí? Que el monitoreo en la calidad del aire nos permitirá evaluar, como habíamos visto, si es que realmente estamos cumpliendo las medidas de mitigación necesarias en nuestras actividades. Y por eso es tan importante. Legalmente, la emisión es necesaria para la medición de la emisión es necesaria para la vigilancia del cumplimiento de los límites máximos permisibles, mientras que la calidad del aire nos permite atribuir responsabilidades a las fuentes en caso de haber conflictos, generalmente conflictos
socioambientales, con comunidades que se ven muy afectadas por el tipo de contaminación y ruido que generamos. Y las concentraciones de emisión son, por supuesto, muchísimo más elevadas de lo que vamos a encontrar en las mediciones de emisión. Y esto se debe tanto a los procesos de difusión en la atmósfera como también los procesos reactivos, dependiendo del tipo de contaminante y de si tiene tiempo o no para hacer una reacción. Bien, aquí un poquito para graficar el tema de emisión e emisión. Estamos hablando de fuentes fijas, fuentes móviles y los receptores, ¿sí? Que es lo más importante para este tema, ¿sí? Ahora, en cuanto a la emisión, ¿sí? Se mide directamente en la fuente, se miden contaminantes primarios, ¿sí? Y las concentraciones pueden ser relativamente altas, ¿sí? Obviamente porque vienen de un motor de combustión interna, una caldera, porque vienen de la quema o el uso como combustible de la biomasa, entre otros. Y de la emisión que a cierta distancia de la fuente se tiene que tomar a cierta distancia de la fuente de emisión, ¿sí? Utilizando modelos de dispersión. Y ahora vamos a ver lo que son los modelos de dispersión y cómo hacer uno a muy breves rasgos, porque no es algo que se pueda agarrar una calculadora y hacer. También mide contaminantes primarios y contaminantes secundarios, ¿sí? Y obviamente las concentraciones son relativamente bajas de los contaminantes, a menos de que realmente haya una contaminación grande por parte de nuestras actividades, o que tengamos muchos generadores, muchas chimeneas, o por ejemplo, sea una termoeléctrica, ¿sí? O un incinerador, por ejemplo, muy grande, como los que tienen Cinerox, que sí que se tienen que controlar debido a que la generación de los contaminantes aéreos es brutal. Bien, Sophie me pregunta, cuando dice a cierta distancia, ¿cuál es la distancia de la fuente de emisión? Ahora vamos a ver, sí, en un momento vamos a topar el tema de modelos de dispersión, vamos a saber a qué distancias podemos nosotros hacer nuestros monitoreos y cuáles son los criterios de la normativa para esto, ¿sí? Hasta 1 kilómetro, no, depende mucho de los modelos de dispersión. Recordemos que una fuente de generación, ¿sí? Por normativa tiene que tener una chimenea, ¿sí? Y esta chimenea debe estar diseñada para que no haya afectación a los receptores sensibles. ¿Qué es lo que quiere decir? Va de la mano el momento en el que, ahora voy a eso, al momento en el que yo hago mi diseño, tengo que tener en cuenta a qué distancia están mis receptores sensibles, tengo que tener en cuenta qué tipo de combustible estoy utilizando, cuáles son las características que tiene mi generador, entre otras cosas, la velocidad del viento, la temperatura, entre otros. Todo esto, ¿sí? Se genera en modelos de dispersión. Como les digo, los modelos de dispersión son complicados, ¿sí? Porque usan un montón de algoritmos que realmente no son parte de esta materia y que yo no lo podría hacer a mano, porque no son fórmulas sencillas, ¿sí? Entonces se utilizan software especializados para modelos de dispersión, donde ingresamos datos, ¿sí? De temperatura, y ya lo vamos a ver, de temperatura, de las condiciones climáticas, de la velocidad del viento, de las características que tienen los generadores y la altura de la chimenea para saber en dónde muestrear, hasta qué nivel van a llegar estos contaminantes, y entonces en base a este criterio utilizar pues una distancia X, ¿sí? ¿Dependerá de la concentración? Sí, sí. El modelo de dispersión, de hecho, lo que hace es calcular a qué distancia
X se encuentra un límite máximo permisible de la norma, ¿sí? Esto lo que nos va a decir es, por ejemplo, que en una chimenea el dióxido de carbono o el monóxido de carbono o el monóxido de hidrógeno, perdón, el monóxido de nitrógeno, puede llegar hasta los 700 metros, ¿sí? Y a partir de los 700 metros empieza a disminuir su valor máximo, ¿sí? Y entonces sabremos, ok, en ese radio de 700 metros, tengo receptores sensibles, tengo PCAs, ¿sí? O tengo parches de bosque importantes donde yo pueda hacer la medición. Eso es lo importante, el criterio. No hay un estándar de longitud y lo que importa es la aplicación del criterio. Bien, los modelos de dispersión, ¿sí? Para el análisis de la dispersión de contaminantes que afectan esta calidad del aire, se utiliza al menos, ¿sí? Una modelación matemática. Para las modelaciones que se utilizan, ¿sí? Se utiliza un programa computacional, como les habíamos dicho. Como mínimo, se deberá considerar las condiciones más desfavorables. Esto quiere decir que hay que modelar para el peor escenario de todas las condiciones posibles de viento y estabilidad atmosférica. Por ejemplo, para eso es que nos sirve el levantamiento de línea base, para eso nos sirve la meteorología estadística, los datos climatológicos, tanto tiempo. Entonces sí podremos saber que generalmente en esta región el viento tiene una velocidad máxima de 14 metros por segundo, cosas por el estilo, por decir un valor. La temperatura fluctúa entre los, yo qué sé, 32 grados y los 17 grados, y obviamente a mayor temperatura existe mayor dispersión, y hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Siempre, siempre tenemos que tomar en cuenta las peores condiciones para hacer un modelo. Esto nos permitirá saber, ¿sí?, hasta qué distancia real puede llegar mi contaminante o a qué distancia real puede mi contaminante no sobrepasar los límites máximos permisibles. Y aquí es donde nosotros generamos nuestras áreas de influencia, ¿sí? Bien, el resultado de la modelación para concentraciones de contaminantes en el aire ambiente, ¿sí?, no podrá ser superior al límite máximo permisible. Esto es muy importante. En caso de serlo, deberá implementarse, ¿sí?, las medidas necesarias para reducir emisiones, las mismas que deben ser incluidas en el plan de manejo ambiental. Aquí la normativa, desde mi punto de vista, es un poco ambigua, ¿sí? Realmente el criterio que establecen ellos es los receptores sensibles, básicamente receptores sensibles. Entonces, sí, vamos a tener que usar un criterio de saber cuáles son mis límites máximos permisibles, cuáles son mis concentraciones máximas, cuál es mi radio de emisión, y si en ese radio de emisión existen poblaciones de escuelas, parches de bosque importantes, etc. Para la determinación del área de influencia directa se utiliza el límite máximo permisible de la concentración establecido por la norma de calidad del aire ambiente vigente. En este caso, la norma de calidad de aire ambiente vigente es el anexo, ¿qué es? Anexo 4, ¿sí? Anexo 4 del 097A, que ya lo vamos a ver en un momento. Además de los parámetros de calidad del aire establecidos en la normativa ambiental vigente, es importante incluir áreas de influencia para material particulado. En caso de no identificar áreas de influencia, deberá justificar técnicamente la exclusión de esta información. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Que no todo es gases, ¿sí? No toda chimenea únicamente emite gases, sino que también emite material particulado, dependiendo de cuál sea el tipo de combustible o cuál sea el tipo de generación que yo estoy haciendo, ¿sí? Por ejemplo, si es que voy a quemar biomasa, entonces, o voy a usar el bagazo, por ejemplo,
para generar electricidad, esto sí que me va a generar mucho material particulado, probablemente menor a 2.5 micras y tiene que ser medido. Pero, ¿sí? No es una cosa indispensable si es que nosotros lo justificamos de la manera adecuada. Es decir, yo tengo un generador que funciona a base de diésel y mi generador en mis características del fabricante me dice que emite estos gases, ¿sí? Pero que la emisión del material particulado es poco significativa o insignificante. Entonces sí, lo que va a hacer la autoridad es decir, ok, tú no tienes necesidad, no es necesario que se haga un muestreo de calidad tomando en cuenta el material particulado. Por otro lado, pueden existir actividades como actividades de minería, ¿sí? O actividades cementeras, ¿sí? En las que se genera muchísimo material particulado, que habrá momentos en el día que el material particulado es inmenso, cubre unas nubes. De hecho, aquí en la ciudad de Quito, dentro de la ciudad, por ejemplo, en la zona de la Eloy Alfaro, hay varias cementeras y a través del día puedes ver nubes de polvo, de material particulado flotando, que nadie las controla. Entonces, sí, ahí es donde nosotros hacemos nuestro monitoreo adecuado o hacemos nuestras medidas de mitigación. El proponente deberá justificar mediante criterios técnicos la no ejecución del análisis de áreas de influencia por calidad de aire, por ejemplo, en casos en los que los proyectos no contemplen fuentes fijas significativas en ninguna de sus etapas, ¿sí? Habrá actividades que no tengan la generación de eléctrica, que sean de conexión directa, por ejemplo, y entonces obviamente no será necesario un monitoreo. En las que sí, pues será obligatorio. Entonces, básicamente, el modelo de dispersión funciona de esta forma, ¿sí? Lo que hace es evaluar en función de la temperatura, en función de la velocidad, en función de las características, sea del medio o sea de mi emisor, ¿sí? Del lugar, del punto de emisión, hasta dónde puede llegar, en qué dirección puede ir, etc. Al no haber un modelo determinado y estandarizado en la normativa ecuatoriana, y que esto es real, es necesario utilizar normativa internacional que nos permite la determinación adecuada de los puntos de monitoreo, no solamente para establecer áreas de influencia para nuestros proyectos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La normativa dice que se tiene que hacer un modelamiento, sí dice, pero no te dice cuál o cuál escoger. Eso es lo difícil de ser la autoridad ambiental, es que no tienes una herramienta adecuada muchas veces para definir si algo está bien hecho o mal hecho. Entonces, un poco, uno se tiene que informar acerca de este tipo de metodologías para evaluar si fueron realmente bien realizadas o no, si los resultados están siendo utilizados de la manera adecuada y se está cumpliendo el objetivo del modelamiento. Muchas veces no se hace porque no se sabe, ¿sí? Así, existen innumerables tipos de modelamientos matemáticos, pero que generalmente en el Ecuador se utilizan metodologías EPA, ¿sí? Que es el Air Quality Dispersion Modeling o Screening Model, que se escogen dependiendo del tipo de contaminante que vamos a monitorear, las características de la zona donde se ubican las actividades, las exigencias regulatorias, entre otros. Estos modelos de la EPA hay de muchos tipos, hay una infinidad de modelos y hay una infinidad de programas informáticos que la misma EPA te los brinda de manera gratuita, tanto los manuales como los ejemplos, como todo, ¿sí? Esto es una información gratuita que lo único que se tiene que hacer es ingresar a este link que les pongo abajo y que me gustaría realmente que lo viesen,
porque van a comprender realmente que, ¿por qué no es un ejercicio que se pueda hacer? Porque realmente necesitas la información base, necesitas la información climatológica, necesitas la información de las características de tu generador, del combustible y de un montón de otros temas dependiendo del modelo que se utilice, ¿sí? Entonces, podrán entrar, ver, informarse un poquito, pero a continuación les vamos a hacer ver un ejemplo de cómo se usan, de cómo se obtienen los resultados, ¿sí? O cuáles son los resultados obtenidos, no tanto del proceso, porque eso sería aprender a usar un programa y no tenemos tiempo para hacerlo, ¿sí? El ejemplo es el siguiente. Un proyecto hidrocarburífero en Ecuador realizó el modelamiento. El objetivo de esta técnica es evaluar el comportamiento a nivel de receptores, ¿sí? Ojo, a nivel de receptores, es decir, PCAs, ¿sí? De los gases emitidos desde una fuente fija a través de la estimación de la distribución espacial y temporal de los contaminantes atmosféricos mediante representaciones matemáticas en donde se incluyen los diferentes factores que influyen en este proceso. Para el análisis de áreas de influencia se consideró la etapa de perforación, ¿sí? Aquí ya tenemos los datos reales y esto es un ejemplo real sacado de un estudio de impacto ambiental, la cual es la más crítica. La etapa de perforación es la más crítica. ¿Por qué? Porque es la etapa donde tenemos el mayor uso de generación eléctrica por combustión, ¿sí? En fuentes fijas. Generalmente no existen conexiones eléctricas en las zonas donde se exploran o donde se perforan los pozos. Entonces, obviamente, necesitas unos generadores enormes que generan muchísimo ruido y muchísima contaminación. Bien. Debido a que durante la misma existirá la operación de motores de fuentes fijas por 24 horas diarias, ininterrumpidamente, y que permiten la generación de energía eléctrica, los cuales utilizarán combustibles fósiles cuyos contaminantes principales son óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. En este sentido, se procedió a realizar una modelación para los parámetros, ¿sí? Cuyo dato de entrada es la tasa de emisión por parte de gas seco en condiciones normales de temperatura y presión expresado en 15. Bueno, esto es un poquito lata. Se va a utilizar el modelo de dispersión de calidad de aire SCREEN-3, ¿sí? Ese SCREEN-3 es uno de los modelos que más se utilizan en estudios de impacto ambiental. Y el modelo básicamente tiene estos datos de entrada. Tiene, por ejemplo, una tasa de emisión de contaminante. Por ejemplo, ahora mismo tenemos el ejemplo de la modelación para el óxido de nitrógeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ingresamos para esta modelación? Tenemos la tasa de emisión, que es básicamente una característica que nos viene dada por el fabricante, ¿sí? En función de nuestro combustible, de las características de nuestro combustible, etcétera. El fabricante nos determina ya una tabla en la que dice, bueno, en la función a tanta potencia para generación de tantos vatios, entonces estamos hablando de que yo genero 2.18, ¿sí? Y eso es lo que se tiene que ingresar a este tipo de modelos. Tenemos la altura de la chimenea, tenemos el diámetro de la chimenea, la velocidad a la que sale de la chimenea el gas, ¿sí? El gas que estamos midiendo, bueno, el conjunto de los gases, digámoslo así, ¿sí? La temperatura a la que sale este gas, que está en el ambiente, a qué altura podría estar un receptor en caso de que nosotros quisiéramos evaluar si el receptor X o la comunidad tal que se encuentra en una montañita está a una altura distinta a la de mi punto de emisión. En este caso no se usa. Si la zona es rural o es urbana, también es muy importante, ¿sí? Y otros tipos de datos de lugar, de receptor y de datos técnicos de los generadores, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hacemos es
abrir este programa, ingresamos datos de entrada y corremos modelos matemáticos, que son automáticos. Es un click and go. Y obtenemos básicamente algo parecido a esto, ¿sí? Que así a simple vista, como que no tiene mucho sentido, pero esta zona realmente de aquí, a menos de que sepas realmente qué significa cada cosa y si te interesan para temas investigativos un poco más allá, el tema de las plumas de contaminación, las formas, etcétera, sí que se podrían usar, pero que realmente lo que nos interesa de cara a esto es esta parte, ¿sí? La parte inicial, donde se establecen las distancias, ¿sí? Esto lo hace el programa automáticamente. También se le puede proporcionar este dato a qué distancias me arroje resultados. Para este ejemplo en particular, se utilizaron distancias cada 100 metros. Entonces, cada 100 metros, mi modelo me va a dar qué concentración existe, ¿sí? Por lo que vemos, por ejemplo, es que la mayor concentración está en los primeros 100 metros, ¿sí? En los primeros 100 metros tenemos 444 microgramos, ¿sí? Un metro cúbico. Lo que quiere decir es que aquí sí que tenemos un montón de contaminación, ¿sí? Y que esto va a repercutir en la salud humana. Pero vemos que sigue existiendo, ¿sí? Contaminante a través de 100, 200, 300, 400 y hasta los 1300. ¿Qué es lo importante de aquí? Para este monitoreo, lo importante es comparar la norma ecuatoriana. No, es chévere poder saber cuál es el sitio donde más puedo encontrar contaminantes o cuál puede ser el sitio más afectado, sí, pero necesito compararlo con algo, que es la normativa. Como vemos aquí al final, sí, también me arroja un resultado diciéndome que a los 82 metros, sí, existe la contaminación máxima, la concentración máxima, que son 452.9 microgramos. Entonces, sí, ya tengo resultados reales, pero vamos al análisis, ¿sí? Si bien es cierto, del análisis se desprende que la concentración máxima se tendrá a una distancia de 82 metros, ¿sí? Para este contaminante, óxido de nitrógeno, esta distancia no representa cumplimiento alguno o incumplimiento, ¿sí? Solo es un modelo, ¿sí? Solamente representa la capacidad de traslado del contaminante en este medio bajo esas condiciones que yo le di al modelo. Por eso es tan importante que se usen condiciones muy desfavorables para ver el peor de los casos. Por tanto, es necesario comparar los resultados del modelamiento con las tablas designadas para este objetivo, que en este caso en particular, por ejemplo, son el Acuerdo Ministerial 097, ¿sí? Donde se establece que para la medición de la calidad del aire, los óxidos de nitrógeno, que son los que estamos monitoreando, no deben sobrepasar los 200 microgramos por metro cúbico en una hora, ¿sí? Entonces, de aquí podemos establecer, ¿sí?, que esa distancia, la distancia a la que realmente nosotros empezamos a cumplir el límite máximo permisible son 1200 metros. ¿Qué quiere decir esto? Voy a volver a los resultados. Vemos, ¿sí?, que la concentración del límite máximo permisible son 200 microgramos. ¿A qué distancia yo cumplo la norma? ¿Sí? A partir de los 1200 metros recién estoy cumpliendo la norma. Es cierto que yo arriba, en los primeros 100 metros, tenía la máxima concentración, que es brutal. Pero si yo me voy a la normativa, todo este rango de aquí, ¿sí?, está siendo contaminado. Y aquí, en este rango de 1200 metros a la redonda, si existen receptores, entonces voy a entrar en el tema que me va a tocar de alguna forma la combinación. Sea verificar chimenea, sea poniendo un tipo de filtro, entre otras cosas.
¿Me pueden escuchar bien? ¿Alguien me podría decir? Sí, Martín, sí te escuchamos bien. Ok. Bien, entonces, Eso realmente sí, a ratos pierdes a la ratos pierdo. señal. Ajá. Déjenme un segundito, por favor, y sigo. ¿Les parece que hasta retomar el tema de la conexión, me conecto por cable Ethernet, tengamos un pequeño descanso, ¿sí? Tomémonos unos minutos, 5 minutitos y volvemos. Muchas gracias.
Bien, si es que me confirman, por favor, Steffi, me confirma si es que me puede escuchar mejor ahí. Ojalá no se corte más porque la idea es que me puedan escuchar siempre. Alguien me podría decir. Sí, Martín, sí te escuchamos bien. Chévere. Vamos así entonces. Tengo un par de preguntas, ahora las respondo cuando acabe el tema del análisis de los resultados, ¿sí? Entonces, estábamos hablando, ¿sí?, de que la concentración máxima puede estar a una distancia X, pero que realmente la concentración a la que nosotros cumplimos el máximo, el límite máximo permisible, es mucho más lejana. Y este es un error en el que muchos de los consultores y muchos de los operadores caen, ¿sí? Y es que creen ser mi área de influencia es entonces, ¿sí? Para este caso en particular son 1200 metros, como vemos aquí, los resultados de los 1200 metros ya empezarían a cumplir los límites máximos permisibles. Simplemente, quizá para tener una idea mejor de cuál es la distancia exacta, podríamos ingresar parámetros dentro del software en el que nos suelte concentraciones cada 30 metros o cada 50 metros, reduciendo a la mitad. Aquí ya nos habla del cumplimiento de límites máximos permisibles, ¿sí? Como se puede apreciar en la tabla anterior, las distancias de las concentraciones de contaminantes, ¿sí?, son bajas, a excepción de los óxidos de nitrógeno. Es decir, de este análisis surgió que el único parámetro en base al tipo de generador que yo tenía, que genera monóxidos de carbono, óxidos de nitrógeno y dióxidos de azufre, el único que no cumplía bajo ninguna circunstancia era el óxido de nitrógeno. Los demás siempre cumplían los límites máximos permisibles, inclusive en las zonas más cercanas. Pero, así sea un solo parámetro, este parámetro es el que nosotros vamos a tener en cuenta para la generación de nuestra área de influencia, ¿sí? Se consideró en este caso una distancia de 1200 metros alrededor del punto donde va a estar ubicado el generador, porque esto era un estudio de impacto ambiental ex ante, es decir, una área, un buffer circular de 528 hectáreas, ¿sí? Muchísimo, distancia a la que nosotros estamos generando contaminación. Y esta se estableció como área de influencia directa. Y es importante recalcar que esta influencia se tendrá solo en la etapa de perforación de los pozos de la plataforma. Y de hecho, uno de los preguntas que nos hicieron es acerca de esto y ya la vamos a responder. Las conclusiones, no me falta una L, debido a que para este caso en particular se espera que la contaminación ocasionada por los generadores llegue hasta los 1200 metros, el punto de ignición deberá centrarse en los puntos críticos de afectación en ese radio para un área de posibles afectaciones de 528 hectáreas. Es decir, si en esas 528 hectáreas de buffer existen zonas de vivienda o receptores sensibles como parches de bosque, bosques o por ejemplo, áreas protegidas, etcétera, entonces ahí es donde vamos a centrar nuestros puntos de ignición, ¿sí? Ahí, en esos puntos donde nosotros podríamos ocasionar daños a la salud. Ahora, es crítico que el monitor ambiental determine adecuadamente esos puntos, ¿sí?, para que de esta forma cumpla el objetivo de salvaguardar a la sociedad y al ambiente. El punto del control primordialmente deberá establecerse en base a la dirección principal del viento, ¿sí? Además de esto, ¿sí?, en esta área de 528 hectáreas, que es un área enorme, realmente ocasional, también para el establecimiento de los criterios, del punto, debemos usar el criterio de las direcciones del viento y para eso nos sirve la climatología. Es decir, si es que sabemos que principalmente debido al lugar donde está ubicado, a la topografía del lugar,
el viento sopla en dirección sureste en un 68% del tiempo, nuestro punto de ignición, ¿sí? Lo vamos a direccionar hacia ese lugar. No nos serviría de mucho tomar un punto de ignición en la dirección del viento donde menos incidencia puede haber. Por ejemplo, yo que sé, al noreste, ¿sí? Donde realmente solamente el 2%, el 3% del tiempo sopla el viento hacia ese lugar. Ahí no necesitamos un punto de ignición, no sería representativo. Y eso es uno de los criterios principales a la hora de utilizar estos modelamientos. Claro que este resultado también implica la inclusión de medidas de control, como habíamos visto, pero realmente es un tema complicado ya que requiere muchísima más inversión. Lo que nos importa siempre, por ejemplo, en este caso en particular, es que la etapa de perforación sea lo más eficiente, lo más rápida posible, donde no tengamos un uso del generador 24 horas durante meses, porque eso sí que no, de hecho va a ocasionar afecciones a la salud si existen PCAs en la zona. Ahora, vamos con el tema de las preguntas. Voy uno por uno, ¿sí? Me confirmas, Steffi, si me puedes escuchar bien. Me dicen que se sigue cortando. Yo creo que ya no, Martín. ya no es problema, quizás es Ya no, problema de está muy bien. ustedes. Hace unos 5 minutos ya se arregló el problema. Perfecto, perfecto. De aquí en adelante el cable Ethernet porque quizá el router está medio mal. Bien, respondiendo un poco las preguntas, ¿sí? Dice, Iván Molina me pregunta, dice, en este ejemplo de monitoreo de aire, el criterio es tomar el valor, ¿sí?, de los óxidos de nitrógeno, considerando la operación más crítica, como el caso de la fase de perforación, donde la generación de energía está casi al tope, sí. ¿Qué tal justo se monitorea en una actividad que constituye el 10 o el 20% de la jornada diaria y durante ese tiempo sí pueda sobrepasar los límites máximos permisibles? ¿Qué tal justo se monitorea en una actividad que constituye el 10 o 20% de la jornada diaria y que durante ese tiempo se pueda sobrepasar el límite máximo permisible? Un poco atendiendo a lo que entiendo de la pregunta, lo primero, sí, es que en esta etapa, siempre para el modelo de dispersión y para la generación de un área de influencia en un estudio de impacto ambiental, siempre consideramos la actividad más contaminante, la etapa más contaminante, para poder salvaguardar. Después de eso, todo va a ser menor, ¿sí? Entonces, lo que yo entiendo de la pregunta es que sí, es cuando la generación está a tope y en base a eso es lo que modelamos. Independientemente de que si otra actividad posterior a la perforación, en la que también se usen generadores quizá de menor capacidad, de menor potencia, vamos a utilizar siempre esta medida, siempre estos puntos de ignición, ¿no? Porque es lo más restrictivo que puede haber. Voy a seguir con las preguntas. Espero haberte respondido, la verdad, este tema de la actividad que constituye el 10 o 20% de una jornada diaria y durante ese tiempo sí pueda sobrepasar el límite permisible. Ah, ya. Sí, bueno, la normativa sectorial también puede este tipo de salvedades, ¿sí? Pero ya son temas mucho más específicos en los que realmente eh, trataré de no ingresar, pero estamos hablando en este tema de 24 horas. Por ejemplo, si es que se establece en alguna parte de la normativa, no me acuerdo exactamente en qué artículo, pero que únicamente se toman monitoreos, ¿sí?, de los generadores que actúen más de 300 horas al año, ¿sí? Ahí sí, pero si hablamos de que en un año
actúa durante 4 o 5 horas y ese cálculo sobrepasa los 300 horas de uso al año, entonces sí que lo tenemos que monitorear bajo estas condiciones. Muy importante aquí, y es que, por ejemplo, actualmente, en este cierto, tenemos una de perforación, tenemos etapas ya de operación, tenemos etapas de distribución, de desarrollo como tal, en la que ya no vamos a utilizar estos generadores y sería una locura seguir monitoreando. Pero vamos a tener que seguir monitoreando hasta que nosotros actualicemos nuestro plan de manejo ambiental. Y esto se hace únicamente a través de las auditorías ambientales. ¿Qué es lo que quiero decir? Sí es cierto, yo regularicé mi actividad bajo estas condiciones, con estos monitoreos, con este generador. Hoy en día, en este año, yo voy a dejar de usarlo porque mi etapa ya cambió, yo ya no necesito, tengo conexión eléctrica, etcétera, y solo tengo un generador de emergencia que no funciona más de 300 horas al año. Entonces, yo tengo la capacidad de cambiar ese plan, esa medida de mitigación o de control, mejor, una medida de monitoreo en mi PMA, y la autoridad, cada mente, como lo estás haciendo, puede decirte, ok, hasta aquí llegas tu monitoreo de calidad de aire debido a estas emisiones. A partir de aquí, ya no generas emisiones de la atmósfera, no generas material particulado, no se necesita y se elimina, ¿sí? Y eso es lo importante de la actualización y de conocer realmente cuál es tu actividad, cuáles son las etapas de tu actividad y que estés informado realmente, porque es un gasto de recursos innecesario. Muchas veces hay muchos permisos ambientales que no se actualizan y que se mide ruido donde realmente no existe. Entonces ya es un gasto innecesario porque, yo que sé, el operador no se da cuenta, no tiene el personal adecuado y realmente no le interesa cambiar porque quizá es meterse a contratar un consultor que sea un poco más caro, etc. Entonces ahí es donde nosotros debemos actuar con criterio. Otra pregunta dice, ¿qué criterio se usa para monitorear emisiones gaseosas? En la operación crítica, aunque no represente significativa la cantidad de horas, o en la actividad en la que más tiempo represente significativamente la operación de fuentes fijas de combustión. A ver, voy a leerla yo porque no la comprendí muy bien. Bien, como te decía, realmente la normativa te exige que si es que es más de 300 horas, lo tienes que hacer, tienes que hacer un muestreo en hablas de la emisión, no de la emisión. Entonces sí, mientras cumplas este parámetro, y eso es lo importante de saber la normativa, puedes encontrar inclusive salvedades dependiendo del tipo de combustible que uses, dependiendo del tipo de generador, como te digo, si es que es solamente un generador de emergencia, y realmente no es indispensable siempre, y eso es lo que se tiene que saber, ¿sí? Aunque tú tengas, yo que sé, una hora en la que es crítico el tema, si no sobrepasas un cierto horario, no tiene sentido hacer un monitoreo. Pero siempre tienes que estar leyendo la normativa y la normativa sectorial. Siguiente. No se entendió lo del error en el que caen los consultores, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Que generalmente cuando un consultor hace este tipo de análisis, ¿sí? Mm, al quizá no leer bien los manuales, no leer adecuadamente cómo funciona el modelo y cuáles son los resultados, el error en el que caen es decir, ¿sí? Yo he hecho un modelamiento de dispersión de contaminantes aéreos utilizando una norma EPA, como me lo exigen, utilizando el mejor modelo que pude encontrar, tomando los mejores datos que pude encontrar,
y mi resultado, ¿sí? Es este de aquí abajo, ¿sí? Es este, es decir, que yo tengo, ¿sí? Me arrojó el software que a mis 82 metros estoy hablando de mi área de influencia directa, porque ahí está mi mayor concentración. Ese es el error, ¿sí? El error es creer que el resultado que arroja el modelo, ¿sí? Que ese resultado máximo que arroja el modelo y que te lo determina en la parte de abajo como el gran resultado, es realmente ese va a ser el criterio para tomar mi área de influencia. Pero el criterio real que se debe utilizar, ¿sí? Es el modelo acompañado de la norma, ¿sí? En este caso, como vimos, en realidad la norma dice que el límite máximo permisible es 200 y no está ni cerca, ¿sí? Los 1200 metros de los que se cumple con la normativa hacia la máxima que está en los 82 metros. Ese es un error muy común y que de hecho se pasa bastante, porque no todo el mundo sabe utilizar el criterio. Sí, muchos sí, pero de vez en cuando muchos consultores no, especialmente eh, cuando ya tienes cierta experiencia y has logrado tener varios estudios por hacerlo rápido y porque la consultoría tiene una naturaleza muy presionante muchas veces, en la que se exigen cumplimientos de tiempo a veces ridículos, te lleva a este tipo de errores, a este tipo de análisis incompletos. Tengo una pregunta más por aquí, que dice, Martín, donde yo trabajo hay una burbuja que guarda los gases de un digestor anaerobio. Es decir, tengo gases de metano en su mayoría y se los quema en una chimenea. El excedente. Tengo que hacer mi punto de muestreo en la chimenea y en la burbuja. El punto de muestreo es en la chimenea, ¿sí? No existe una normativa, en este caso sectorial, que yo sepa, en el que te exija muestrear sobre el digestor anaerobio, ¿sí? Aunque tengas fuga de gases, que seguramente algo habrá, ¿ya? Pero no es lo representativo. Lo representativo en este caso es tu punto de emisión, que es la quema, ¿sí? Realmente me debería informar un poco más acerca de la normativa, a ver si hay algo específico sobre este tema, pero que yo haya visto, no se toma absolutamente nada acerca de los digestores, ¿sí? Más bien, lo que nos va a ayudar en caso de tener una contaminación que se genere por parte de tu digestor va a ser el monitoreo de aire de ignición, ¿sí? Ahí sí que vamos a poder evaluar si realmente hay una contaminación por metano, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Eh, si es que algún límite máximo permisible está fuera de la norma en los puntos de ignición, y tú crees que realmente puede generar esto, o sea, que esta contaminación pueda tener alguna relación con tu biodigestor, puedes hacer una clase de monitoreo un poco más allá de la norma, de lo que te exija el plan de manejo ambiental, pero realmente no, ¿sí? No existe algo así, sería más un tema de responsabilidad por parte del operador que por parte de la normativa. Eso, Sofía. Bien. Continuemos entonces, ¿sí? La normativa para el monitoreo, que nuevamente es a lo que siempre llegamos después de las casi 2 horas de clase, ¿sí? Primero, como sabemos ya de memoria, 061 y 097A. 061 establece la calidad del aire ambiente, ¿sí? Que la autoridad ambiental expedirá normas técnicas para el control de calidad, ¿sí? Y en este caso es la del 097, ¿sí? Además, podrá disponer de la evaluación y del control de la calidad de ambiente mediante indicadores biológicos, para lo cual establecerá las normas técnicas y lineamientos respectivos. Esto es importante porque
por ejemplo, en una zona donde se genere mucha contaminación, sea por generadores, que esté cercano a parches de bosque, a zonas ecosistémicas sensibles, se va a pedir, ¿sí?, por parte de la autoridad que se haga un monitoreo biótico y que en ese monitoreo biótico se analice también en base a la diversidad, en base a los métodos estadísticos que se usan en los monitoreos bióticos, se analice y se diga, sí, estamos bien, estamos mal, pero siempre viendo una caracterización inicial, ¿no? Y es por eso lo importante del estudio de impacto ambiental, que también contenga la caracterización biótica del lugar. Las emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de combustión. Las actividades que generan emisiones a la atmósfera se someterán a la normativa técnica y administrativa establecida en el anexo 3 y en los reglamentos específicos vigentes, lo cual será de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. Es decir, para normativas sectoriales se tienen que tomar en cuenta ambas cosas, ¿sí?, el 097 y la sectorial. La norma, el anexo 3 del 097A, ¿sí?, lo que básicamente regula son los límites máximos permisibles para fuentes fijas. Así de plano, así de simple, y tiene un montón de tablas que hablan de la emisión de la combustión. Si es que, por ejemplo, utilizas diferentes tipos de materiales como combustible, si usas diésel, si usas búnker, si usas bagazo, si es para ciertas actividades, etcétera, ¿sí? Entonces también, en general, el anexo 3 establece estos tipos de definición, ¿sí?, donde hay la emisión de combustión, que es la emisión de contaminantes del aire debido al aprovechamiento energético de combustibles, emisiones de proceso, ¿sí?, en el que los contaminantes del aire son inherentes al proceso productivo y que no corresponden a gases o subproductos de la combustión. Lo que habíamos hablado acerca de las canteras, por ejemplo, o de las cementeras, donde realmente la contaminación es más sobre material particulado que sobre los gases de la combustión como tal. Establece lo que es un modelo de dispersión, ¿sí?, que ya lo hemos visto y no lo vamos a ocupar de nuevo. Las fuentes significativas son las que usan combustibles fósiles y biomasa, cuya potencia, esto es importante, cuya potencia calorífica sea igual o mayor a 3 megavatios. Si es que sobrepasan los límites, si sobrepasan los límites máximos permisibles, se deben establecer medidas de control adecuadas, ¿sí? Y las fuentes no significativas usan combustibles fósiles, pero con potencias menores a 3. Y no están obligados a efectuar mediciones en sus mediciones, ¿sí? Esto es importante de cara a lo que me habían preguntado anteriormente. Realmente yo no... si me disculpan un segundito, por favor. Bien, voy a proseguir. De cara a lo que habíamos hablado acerca de cuándo se monitorea una fuente, cuándo no, es cierto, este criterio del número de horas que se utiliza, ¿sí? Pero también si es que son consideradas fuentes significativas o no, ¿sí? Porque las no significativas no estarían obligadas a efectuar mediciones, pero deben presentar certificados de mantenimiento acordes al plan de manejo ambiental, es decir, en el plan de manejo ambiental, dentro de todos los subplanes que existen, también hay subplan de mantenimiento, según obviamente las recomendaciones del fabricante. Presentar certificados del fabricante sobre las características de la emisión y el combustible utilizado. Deben usar siempre chimenea, esto es importante, según lo estipulen los criterios de ingeniería, así como también análisis de las características del combustible, especialmente para compuestos de azufre y nitrógeno.
y deberán realizarse el monitoreo de la emisión para casos en que se esté comprometiendo los parámetros de calidad de aire de emisión, ¿sí? Entonces, aquí toda la normativa tiene a veces un poquito de huecos, y aquí hay un tema de, ok, si es que mi monitoreo no es necesario porque yo no tengo fuentes significativas, entonces tengo que hacer o no eh, calidad de emisión, o sea, mediciones de emisión, de calidad de aire, ¿sí? La normativa, ahí nos vamos un poquito más arriba, porque esta no nos lo especifica, y nos vamos un poquito más arriba, y entonces vamos a RCOA, o vamos al 061 como tal, donde te dice que sí o sí tus actividades licenciadas tienen que hacerse monitoreos de manera al menos semestral. Entonces sí, eh, sin perjuicio de lo que diga esta normativa, también tenemos que hacer caso a las que están por encima de esta, y donde se establece que sí tenemos que hacer monitoreos siempre. No necesariamente del punto, pero sí de emisión. Bien, además establece los límites máximos permisibles para fuentes fijas de combustión abiertas, calderas, turbinas de gas, motores de combustión interna, para procesos de producción de cemento, para producción de fibra o fibra de vidrio, para combustión a partir de bagazo en la elaboración de azúcar y para la fundición de metales, ¿sí? Cada una de estas actividades y tipos de monitoreo tienen una razón de ser, porque los parámetros obviamente van a variar y se tendrá que monitorear, a veces se tendrá que monitorear motor particulado, otras veces no, otras veces los valores van a ser muy variables y es necesario conocer la normativa que vamos a utilizar, ¿sí? Las generalidades del anexo 3 establecen que para el estudio de impacto ambiental los modelos deberán utilizar información meteorológica de la zona de al menos un año, ¿sí? Aquí vamos a tener temas. Si es que ya la normativa, la norma técnica como tal nos establece que los modelos deberán utilizar información de al menos un año, entonces lo haremos de esta forma, exceptuando, como digo, para sectores estratégicos que tienen una normativa diferente. Mediante el uso de estaciones meteorológicas nueva o preexistente que se encuentra en el área de influencia o de manera justificada, proporcionan información válida, como lo habíamos visto, justificar que no hay una estación cercana y podemos utilizar una interpolación. Los modelos de dispersión se determinarán la altura apropiada de la chimenea, ¿sí? Considerando el efecto de turbulencia, y esto es muy importante. Todas las fuentes de emisión fijas deben ser consideradas dentro de los planes de gestión o PMA, incluyendo medidas de control y reducción de emisiones de combustión. Se debe reportar cualquier mal funcionamiento o situación anómala y emergente a la Autoridad Ambiental de Control, verificando las emisiones superiores a los límites máximos permisibles de la norma, en este caso, las que estaban aquí en las tablas para fuentes para turbinas, para motores, etcétera, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros estamos superando los límites máximos permisibles durante periodos no mayores a 15 minutos en los que se implique el arranque, por ejemplo, porque el arranque en un generador siempre es el punto más álgido de contaminación hasta que caliente, ¿sí? La parada de operación o la limpieza y el soplado de hollín, dependiendo del tipo de generador que tengamos, ¿sí? Siempre y cuando no excedan estos 15 minutos que les hablaba de operación y no más de 2 veces al día, ¿sí? Ahí no es necesario que se reporte un mal funcionamiento porque es parte de el funcionamiento normal del aparato. Las frecuencias de monitoreo de emisiones para fuentes menores a 100 megawatts es trimestral, ¿sí? Importante. Y los monitoreos externos de las emisiones de fuentes fijas serán realizados exclusivamente por laboratorios acreditados. Aquí existe una salvedad, ¿sí? De lo que habíamos hablado de cuándo sí, cuándo no utilizar un laboratorio acreditado para el monitoreo. El monitoreo interno en este caso, sí,
puede ser realizado el monitoreo interno por el operador, pero para los monitoreos externos, ¿sí? Que ya son parte del cumplimiento de la normativa, se tiene que hacer con laboratorios AE. Y ahora vamos al anexo 4, que es básicamente calidad de aire ambiente, ¿sí? Donde los parámetros que se miden son PM10, PM2.5, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono y ozono. También establece que los equipos, métodos y procedimientos tendrán como referencia a los descritos en la legislación ambiental de Estados Unidos, y los CFR, y las directivas europeas, así como las normas ACTM. Siempre de la mano en el cumplimiento de la norma ambiental ecuatoriana. Entonces, aquí podemos ver que realmente no se define en su totalidad, ¿sí? No hay un mega manual operativo en el que nosotros podamos basarnos por unos pruebas, sino que tenemos que irnos a la normativa que nos establece. En la misma normativa te dice utilizar el método ASTM 430, yo qué sé, X. ¿Sí? Entonces ahí nos toca ir a la normativa y ver qué es y de qué forma, qué es lo que necesito para hacer este tipo de muestreos. La Autoridad Ambiental Nacional podrá solicitar monitoreo de emisión a las actividades susceptibles de emitir contaminantes aéreos con el objetivo de prevenir el deterioro de la calidad del ambiente. Es decir, independientemente de que si es que tu PMA contempla o no un monitoreo de emisión, ¿sí? La autoridad sí que en una inspección o en la revisión de una auditoría te lo puede pedir tranquilamente. Establece además las concentraciones máximas permitidas de contaminantes, tanto para muestreos puntuales como para multitemporales, ¿sí? Por ejemplo, aquí está la tabla 1 de concentraciones que definen los niveles de alerta, de alarma y de emergencia para la calidad del aire, lo que habíamos hablado sobre las ciudades. Aquí se establecen las acciones que se deberán llevar a cabo para la protección de la salud humana, como restricción vehicular y el cese de operaciones de fuentes fijas de combustión en la ciudad, ¿sí? Como digo, esto no suele pasar aquí, pero sí que es muy común en otros lugares, ¿sí? Además, como les decía, establece los métodos estandarizados para la toma de muestras de los contaminantes de la calidad del aire, por métodos gravimétricos, de caudal alto, de caudal bajo, con envases abiertos. Por ejemplo, el PM2.5 te dice que tiene que muestrearse con un muestreador de bajo caudal, el dióxido de azufre con un método de la pararosanilina, que es básicamente un químico que absorbe el tema, el monóxido de carbono, analizador infrarrojo no dispersivo, la quimioluminiscencia para el ozono, y lo que hace básicamente, y cada vez se va volviendo más caro el método de muestreo, ¿sí? Y es que por ejemplo, de quimioluminiscencia implica un tema de fotometría, ¿no? De que el aparato pueda verificar que por reacciones químicas y de fotoluminiscencia evaluar cuánto ozono o no hay en la muestra tomada. Y dióxidos de nitrógeno, ¿sí? Además, la tabla 3 establece niveles máximos permisibles para contaminantes no convencionales con efectos tóxicos y o cancerígenos. Nos queda bastante todavía, de hecho, vamos a hablar todavía de la normativa sectorial, tenemos todavía que hablar acerca de ruido también, y que no es como en las otras ocasiones, que en este caso vamos a tener que pausarlo aquí ahora porque queda todavía una media hora. Entonces el día de mañana continuamos con el tema de aire y toparemos también el tema de suelos. Ojalá que nos alcance el tiempo para tocar temas de monitoreo biótico de una manera muy, muy general, porque realmente no existe, no tengo la experiencia de un biólogo para poder hacerlo, pero de manera general lo vamos a describir qué es lo que se monitorea, cómo se monitorea y cuáles son los resultados que hay que presentar, ¿sí? Dejando un poco ya para el viernes el tema de, ojalá, algunos ejemplos reales
cualquier resolución de algún conflicto que les haya generado yo y lo que habíamos hablado sobre los ejercicios de los índices de calidad, ojalá algún tema de modelos de disminución de ruido, ¿sí? De atenuación de ruido, y eso es lo que nos queda todavía por explorar. Les agradezco mucho su atención. Ojalá y el día de mañana podamos estar todos igual. Que tengan buena noche. Buenas noches, hasta mañana.